que es el siguiente. Siguiente problema. Teníamos, también es un problema en una dimensión. Aquí poníamos una carga más Q, fija, y aquí una carga menos Q. Quedaos, estaba dándole vueltas ahora, quedaos con la idea, dipolos alineados con el mismo sentido, atracción, dipolos alineados con sentidos contrarios, repulsión, ¿vale? Bien, y aquí teníamos que se puede mover, ¿de acuerdo? A lo largo del, vamos a llamarlo, del eje Y, ponemos el origen de coordenadas justo aquí, donde se encuentra la carga más Q. Bajo la acción tiene una masa M, bajo la acción de la gravedad, G, y entonces nos pedían hallar cuál es la frecuencia para pequeñas oscilaciones, hallar el periodo de oscilación. Es decir, que esto vamos a tener un movimiento oscilatorio, vamos a tener, si hay un periodo de oscilación, si hay una oscilación, tiene que haber una posición de equilibrio estable. Entonces, lo primero era buscar cuál era esa posición de equilibrio y luego ver si podíamos llegar para la aproximación de pequeñas oscilaciones, ver cuál es ese periodo. Bueno, pues vamos a ver cuál es la posición de equilibrio. Tenemos aquí diagrama del cuerpo libre, tenemos el peso, mg, y teníamos aquí hacia arriba la repulsión, Q dividido por I. Sí, gracias, es cierto, muchas gracias. Sí, dos cargas iguales, repulsión. De igual signo, no tiene por qué ser positiva, de las dos negativas es el mismo problema, de igual signo. O sea que si queréis podéis quitar el más y el más, y así lo hacemos para los dos, cargas de igual signo. Repulsión. Electrostática. Entonces tenemos aquí la repulsión era KQQ dividido por I cuadrado. Entonces tenemos que la fuerza a lo largo del eje Y tenemos precisamente esta situación. Esta es la fuerza neta. La fuerza neta. La posición de equilibrio entonces será cuando esto sea cero, voy a llamarlo I sub 0, posición de equilibrio I sub 0, es decir que tendremos que K, Q, I 0 al cuadrado menos mg sea igual a 0, o sea que tendremos aquí KQQ dividido por I0 al cuadrado igual a mg, es decir que I0 va a ser igual a Q minúscula dividido por mg raíz cuadrada, ¿no? Esta es la posición de equilibrio. En esa posición, si le dejamos la carga Q minúscula en esa posición, quieta, seguirá quieta. Lo que hacía tengo aquí matemática. Que nos divertimos más el miércoles, nos lo pasamos mejor, un poco más, espero, por lo menos yo me lo pasé un poco mejor porque pudimos representar gráficamente esto. Entonces, si hago una representación de la fuerza, que era lo que hacíamos, fijaos, normalizada de una manera chapucera, rápida, realmente una normalización como Dios manda había que hacerla con más cuidado. Dividir la fuerza por un valor, en fuerza también, y las distancias también, de tal manera que hago la distancia adimensional y la fuerza adimensional. Pero con vosotros lo hice muy rápido y es cómodo si hago adimensional todo. Si hago todo uno, mejor dicho, y la distancia.
Y entonces lo que tendríamos en ese caso, ¿no?, sería vaya a llamarlo F', de I es hacer todo uno, K igual a M, igual a G, igual a Q, igual a Q, igual a 1. Todos los parámetros que determinan este problema, ¿no?, la constante de Coulomb, la masa, G, las cargas, todo, entre comillas, lo hago 1. Ya sé que no son 1, pero ¿por qué lo puedo hacer 1? Porque lo que os intenté explicar a los que estabais allí y al resto ahora, porque a mí lo que me interesa es la forma de la fuerza. Digamos, independientemente de cómo sean los valores de estos parámetros, la forma de la función es la misma. Y eso es lo que determina el comportamiento. Solamente la forma. El comportamiento lo determina la forma de la fuerza. Entonces, si teníamos aquí esto, pues simplemente tendríamos 1 dividido por I cuadrado menos 1. Menos 1, ¿no? Y ahora sí lo representamos para I. Y ya probábamos, a ver cómo nos salía. Pues tenemos esta representación. Vamos a ponerlo aquí. Teníamos aquí I. ¿De acuerdo? Así ya veis el eje vertical y el eje horizontal, lo que estoy representando. Posición de equilibrio, por lo tanto, en normalizado sería el I sub 0, entre comillas, normalizado sería igual a 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos una posición de equilibrio. ¿Es estable? Sí. Una explicación rápida es fijarse qué ocurre cuando desplazamos la carga de su posición de equilibrio. Hacia la derecha la fuerza actúa hacia la izquierda, es decir, intenta volver a poner la carga en su posición inicial, y por la izquierda actúa hacia la derecha. Hacia la izquierda la fuerza es positiva, hacia la derecha la fuerza es negativa. Por lo tanto, es una posición de equilibrio estable. Tenemos oscilaciones, entonces, seguro que tenemos oscilaciones. ¿Cuál es el periodo? Pues no se puede saber. Así, para cualquier amplitud del movimiento yo no lo puedo saber, porque no es un movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple correspondería a que la fuerza fuese lineal, y aquí la fuerza no es lineal, como estáis viendo claramente. ¿De acuerdo? En el caso del péndulo simple, la fuerza, ¿cómo era? Digamos, lo que hacía restituir el péndulo, teníamos un seno, el seno del ángulo, tampoco era lineal. Entonces, para pequeñas oscilaciones, lo que hacíamos era aproximar el seno, realmente hacer un desarrollo en serie de Taylor y quedarnos con el término lineal, es decir, con la fuerza lineal. Y es aquí exactamente lo mismo lo que vamos a hacer, que es, voy a hacer un desarrollo, quedarme con el primer término, es decir, hallar la derivada, la pendiente de la curva en la posición de equilibrio. Eso es lo que me va a dar el comportamiento armónico simple para pequeñas oscilaciones. Estamos aquí. Teníamos, esto era F', pero F de I era K, Q, I cuadrado menos MG. Es decir, que necesito la derivada. La derivada de F con respecto a I. ¿Qué es lo que tenemos? K, Q, con un menos 2 dividido por I al cubo. La derivada de MG, G es uniforme, por lo tanto 0. Tenemos aquí la derivada. Y la tengo que evaluar en la posición de equilibrio. En I sub 0, que ¿cuánto valía I sub 0? Era la raíz cuadrada, ¿no?, de KQQ. MG, ¿no? Tenemos eso. Entonces, simplemente tendremos aquí menos 2K, Q, dividido por I sub 0 al cubo. Es decir, elevado a 3 medios. Muy bien. Esto es
ahora vamos a verlo. Si yo desarrollo la fuerza en serie de Fourier, ¿en torno a qué punto? A la posición de equilibrio. En serie de Fourier, he dicho Fourier, ¿no? En serie de Taylor. I sub 0, que tendríamos aproximadamente igual a f de I sub 0 más la derivada de f con respecto a I evaluado en I sub 0 por I menos I sub 0 más términos superiores. Es decir, que lo mismo que hacía con vosotros en física 1, aproximar el seno por un polinomio, aquí puedo también, en una serie de Taylor, aproximarlo por un polinomio. Si yo desprecio, es decir, si I está muy cerca de I sub 0, puedo quedarme con el término lineal en primera aproximación. Por cierto, ¿cuánto vale esto? Esto es, como es una posición de equilibrio, efectivamente, esto es 0. Es decir, que lo que hago es aproximar para pequeñas oscilaciones sub 0 por I menos I sub 0. ¿De acuerdo? Fijaos que esto os tiene que resultar conocido de la ley de Hooke. Uno cuando piensa en la ley de Hooke está pensando únicamente en masa y muelle. ¿Cómo es la fuerza? Si yo tengo aquí esto, ¿no? Y esto es el eje X. La posición de equilibrio es X igual, bueno, cualquiera, menos K por X menos X0. X0 es la posición de equilibrio, sin estirar ni comprimir. Y ahora, cuidado, K es la constante de fuerza del muelle. El muelle. Nosotros sabemos, porque hemos integrado en física 1 o en la asignatura correspondiente, es decir, que esto lo debéis saber todos, hayáis estado conmigo o no, que esto tiene un comportamiento que es armónico simple, es decir, que X, en función del tiempo, pues va a ser una amplitud por el coseno de omega t más delta, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tomar X0 igual a 0, y así lo pongo de esta manera, siendo omega la frecuencia angular de oscilación. Es decir, que si la fuerza es lineal, con pendiente negativa, ¿os dais cuenta? Eso es importante porque si fuese positiva no hay oscilaciones. Entonces tenemos una frecuencia angular de oscilación que es la raíz cuadrada de K dividido por M. Y el periodo T sería 2pi M dividido por K. ¿Tenemos nosotros en nuestro problema esto? Sí. Teníamos f de I igual a I sub 0 por I menos I sub 0. ¿Y esto cuánto valía la derivada? Menos 2, ¿no? Que teníamos KQ Q dividido por I sub 0 ese al cubo, sustituyendo el I sub 0 al cubo. Muy bien. ¿Esto es negativo, lo primero, o no? Sí, respuesta. Esto es menor que 0. Esto es menor que 0. Fijaos que eso solo es menor cuando estamos considerando los Is positivos, porque si estoy con Is negativos, ahí no tenemos una posición de equilibrio que valga. Cuidado con eso. Entonces tenemos que todo este término, todo esto, sería lo que aquí arriba es menos la constante de fuerza del muelle. ¿De acuerdo? Si uno ha entendido esto, el periodo para nuestro problema va a ser 2pi raíz cuadrada de la masa que tiene la carga Q minúscula, dividido por todo esto, el módulo de todo esto, que es 2K Q
Q dividido por I sub 0 al cubo, sustituís el I sub 0, lo mismo que tenía antes, y lo ponemos todo en función de los parámetros que nos daban en el enunciado. La masa, la aceleración de la gravedad, las cargas y la constante de Coulomb. ¿Alguna duda? Que eso era así, viéndolo con matemática, que se podía hacer lineal, ¿no? Como lo teníamos en el caso normalizado. Teníamos 1 dividido por I cuadrado menos 1, ¿no? Es decir, que podía hacer el mismo juego y hallar cuánto vale. Esto teníamos menos 2 por I al cubo, evaluado en la posición de equilibrio, que es 1, esto me queda menos 2. Es decir, que tengo una recta dependiente menos 2 en la posición de equilibrio. Si yo hago el desarrollo de F', me quedo con el primer término, me quedaría 0 más todo esto, menos el menos 2 por I menos I sub 0, que es 1. Es decir, que la recta, si es correcto lo que estoy viendo teóricamente, esta recta tiene que pasar por ese punto y ser tangente a la curva. Y eso es lo que hacíamos aquí, dibujando las dos. Ahí tenemos las dos. Como veis, efectivamente, en primer orden, esa recta representa, si yo, y era el juego que también hacía con vosotros, decir, puedo, digamos, son dos curvas totalmente diferentes, pero si yo cojo y pongo aquí 0.9 y aquí 1.1, uno ve que ya la separación es mucho menor, y si pongo aquí 0.99 y aquí 0.1, ya prácticamente el comportamiento es el mismo. Eso es lo que significa pequeñas oscilaciones, que yo puedo sustituir lo azul por lo rojo y el error que cometo es muy pequeño. Importante, que lo repetí varias veces con esos grupos. Si tengo una posición de equilibrio estable, siempre tengo si tengo una posición de equilibrio estable, siempre tengo oscilaciones. ¿Todas las oscilaciones son armónicas simples? Respuesta, no. Pero siempre que tenga oscilaciones, puedo hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones y en ese caso siempre tendré el caso, digamos, en primer orden de oscilaciones armónicas simples. Cualquier oscilación en primer orden lo puedo yo aproximar a una oscilación. Claro, si la amplitud es muy grande, efectivamente los comportamientos no tienen nada que ver, como visteis el otro día con la oscilación de los dipolos. ¿Recordáis cómo oscilaban de manera totalmente diferente uno y otro? Y lo último que hicimos fue ver el movimiento, que era resolver el movimiento de esto en general. Quise mostraros a una parte de vosotros que eso que estaba diciendo era cierto, es decir, que oscilaba. Voy a integrar el problema. Ver el movimiento de esa carga más Q, o esa carga Q minúscula, perdón. Ahora. ¿Ves? Sin aproximar. Para que veáis cómo, jugando un poquitín rápidamente, yo puedo ver que las oscilaciones se parecen a un seno-coseno o no se parecen a un seno o un coseno. Entonces, ver las oscilaciones significa integrar el problema. Integrar la ecuación del movimiento. Esta ecuación del movimiento, el caso lineal aproximado, o sea, las oscilaciones armónicas simples, es lo más importante de toda la física, ya lo he dicho muchas veces, y os sonreiréis si lo repito una más o más veces. Es lo más importante de todo, iba a decir. ¿Por qué? Porque todos los sistemas que tienen estabilidad pueden oscilar. Y fijaos que ahora ya no he dicho un cuerpo en movimiento, sino un sistema. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, un circuito, veremos. Entonces, la ecuación que gobierna el comportamiento de un circuito va a tener a veces la forma que vamos a ver nosotros aquí. Es decir, que el resultado va a ser una oscilación armónica simple. ¿Entendido? La ecuación del movimiento, en nuestro caso, normalizado, ya tenemos aquí f' de menos 1. Esto tiene que ser, esta es la fuerza neta, igual a la masa había puesto 1 por la aceleración. La aceleración es la derivada de la segunda de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que lo que tengo aquí es la ecuación del movimiento, esto es igual, 1 dividido por i cuadrado menos 1. Esta es la ecuación del movimiento, una ecuación diferencial, no es lineal, de segundo orden. Es lineal si yo aproximo la fuerza, efectivamente, pero en este caso no es lineal. Al ser de segundo orden, derivada segunda, necesito integrar 2 veces, por lo tanto necesito más 2 condiciones iniciales. Lo mismo en los circuitos de corriente alterna. Voy a tener también 2 condiciones iniciales. Entonces, las condiciones iniciales en este caso será cuánto vale I en t igual a 0, pues por ejemplo un valor determinado, el que yo quiera, y que parta del reposo, eso lo digo yo ahora, y 0, 0, por hacerlo sencillo. Cuidado, esto es un valor, ¿eh? Esto es un valor que voy a poner yo, cambiar. La posición. Esta es la posición inicial. Y esta es la velocidad inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, por ejemplo, en un circuito, ¿cómo es la intensidad? Si yo cierro, ¿no? Tengo un circuito abierto, no pasa corriente, yo lo cierro. ¿Qué condiciones iniciales podemos tener? Pues, por ejemplo, podemos tener cómo es la intensidad en el tiempo inicial, cómo es si tengo condensadores, cómo es la carga en el tiempo inicial, o sea que hay condiciones iniciales también, más de una. Bien, vamos a ponerlo esto rápidamente. Las ecuaciones, teníamos aquí I', igual, esto era al cuadrado, al cuadrado, menos 1, esta era 1, la otra era I' de 0, igual a 0, y luego teníamos I de 0, y ahora es aquí donde voy a jugar yo. Voy a poner una posición cercana, 0.9. Y ahora le tengo que decir que integre para I y que integre, como estoy integrando numéricamente, pues, por ejemplo, ya tengo la solución interpolada, ya tengo le he dado un nombre y ya puedo dibujar. Ya puedo dibujar la función. Bueno, ahí tenéis. El tiempo es el eje horizontal, la posición vertical y es el eje vertical. ¿De acuerdo? Y uno si ve esto dice esto es un seno, un coseno. Efectivamente, es muy parecido, no es exactamente un seno y un coseno. Si yo hago lo mismo, por ejemplo, quito esto y pongo 3. Esto es el mismo problema, pero ahora dejo en la posición inicial la carga Q minúscula en la posición bastante alejado de la posición de equilibrio, en 3. La posición de equilibrio era 1, o sea que está muy alejado. Fijaos, esto ya no es un seno, un coseno. Hay oscilaciones, se está repitiendo el movimiento, como estáis viendo ahí. Se está repitiendo. O sea que hay oscilaciones, pero no son armónicas simples. ¿Está claro? ¿Estoy diciendo? Muy bien. Esto es lo que hicimos, que fue un poco más bonito en este sentido, porque pudimos tocar un poco el ordenador que el martes.